Para la evaluación de la tensión arterial se debe consignar en el registro de la historia clínica o la historia clínica ambulatoria la posición en la que se encuentra el paciente, en este caso en el decúbito dorsal, y el brazo que se evalúa, porque puede haber diferencias en los registros de tensión arterial entre un brazo y el otro brazo. Siempre en el futuro, para el control del paciente, la tensión arterial debe ser tomada en el mismo brazo y en la misma posición. El manguito se coloca sobre el brazo por encima del pliegue del codo, dejándolo libre, porque es el lugar donde se va a colocar el estetoscopio para la toma de la tensión arterial auscultatoria. De esta manera, la campana del estetoscopio no hace contacto con el manguito. El manguito inflable debe ser un 80% del tamaño de la circunferencia del brazo, por eso que si el brazo tiene una circunferencia mayor, habrá que recurrir a tensiómetros con manguitos más importantes, porque si no los registros tensionales pueden ser falaces. El aparato de registro, en este caso un tensiómetro aneroide, debe estar a la altura del corazón, ya que si está por encima o por debajo, se modifican los registros tensionales. El registro de la tensión arterial comienza con el registro de la tensión arterial palpatoria. Se infla el manguito neumático hasta hacer desaparecer el pulso radial y a continuación se lo desinfla lentamente hasta que el pulso radial aparece, y eso se conoce como tensión arterial sistólica palpatoria. Al mismo tiempo permite evaluar otras dos situaciones. En primer término existe lo que se llama el pozo auscultatorio, que es entre la tensión arterial sistólica y diastólica una zona libre de sonido cuya etiología se desconoce, y si yo no tengo el registro previo de la tensión arterial sistólica palpatoria, puedo, al inflar el manguito, auscultar desde el interior de un pozo auscultatorio o por encima de él, y eso me va a dificultar terriblemente la distinción entre la tensión arterial sistólica y la diastólica. Y el otro fenómeno que permite la palpación de la tensión arterial sistólica en el pulso radial es lo que se conoce como maniobra de Osler. Cuando el manguito insuflado hace desaparecer el pulso, la arteria no debe palparse, porque el lleno arterial es el que produce la palpación y la representación táctil de la forma y el tamaño de la arteria. Al desaparecer la onda pulsátil, la arteria se colapsa. Si la arteria se sigue palpando perfectamente, habiendo desaparecido el pulso, estamos frente a lo que se conoce maniobra de Osler o fenómeno de Osler, y identifica una arteria muy endurecida que va a dar registros tensionales muy elevados, sobre todo de sistólica, que impiden que sean usados como referencia para el registro de la tensión arterial del paciente como enfermedad hipertensiva. Y en esos casos hay que ser muy cauto en el uso de la medicación, y la única forma de conocer la tensión arterial del paciente es el registro de la presión arterial intraarterial. Teniendo como referencia la presión o tensión sistólica a través de la palpación de la arteria radial, se insufla el manguito 20 o 30 centímetros de mercurio por encima de esa tensión arterial sistólica y se pasa al registro de la tensión arterial auscultatoria, que suele estar, la sistólica, 10 o 15 milímetros de mercurio por encima de la sistólica palpatoria, y cuando desaparecen los latidos, la tensión arterial es diastólica. Resumiendo, la aparición de los latidos auscultados, tensión arterial sistólica; su desaparición, tensión arterial diastólica.
Una maniobra complementaria es, al final del registro de la tensión arterial, sin quitar el manguito y con el estetoscopio colocado sobre la arteria humeral, cambiar al paciente de la posición de decúbito a la posición de sentado y registrar inmediatamente la tensión arterial. El cambio de posición determina que la tensión arterial sistólica disminuya levemente 10 milímetros de mercurio, y en los casos en donde el paciente se pone sintomático con mareos o palidez representativo de bajo volumen minuto, o la tensión arterial sistólica desciende más de 20 milímetros de mercurio y se mantiene sostenidamente, se puede consignar que existe hipotensión ortostática, que identifica a los síndromes de bajo volumen minuto por depresión hidrosalina o la presencia de una neuropatía vegetativa, como se observa habitualmente en los pacientes diabéticos.